Bienvenidas y bienvenidos al abordaje del tema número 2, correspondiente al módulo número 2, que tiene que ver con la historia del registro civil en Venezuela. El contenido de este tema y de la presente proyección va a estar distribuido de la siguiente manera. Vamos a abordar la historia del registro civil en Venezuela y también vamos a tratar los aspectos constitutivos de la evolución legal del registro civil en Venezuela. Abordamos en el tema número 1 la visión general del registro civil. Ahora es menester pasearnos por la historia del registro civil venezolano. Para ello debemos hacer mención especial al papel protagónico y preponderante que jugó la Iglesia Católica al respecto. Fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana la cual instauró los denominados registros eclesiásticos. Es decir, la Iglesia Católica controlaba el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. Ahora, debemos preguntarnos por qué la Iglesia Católica tenía esa prerrogativa o jugaba ese papel. No se debió a un hecho de administración del territorio, administración político-territorial o distribución del espacio, ni tampoco una necesidad de planificar políticas que fueran en beneficio de la población. Esto se debió más que todo a un hecho de adquisición de recursos por parte de la Iglesia, es decir, al momento de realizar el registro de nacimientos, matrimonios o defunciones, el solicitante debía pagar un tributo a la Iglesia. Esa fue la razón primordial de por qué la Iglesia tomó control sobre este aspecto de la vida humana. El Concilio de Trento, ubicado temporalmente desde 1545 hasta 1563, va a dar vida a lo que posteriormente se llamaría los libros parroquiales. Es decir, a través de esto se instauró la acción de registrar los nacidos, difuntos y desposados. Por ejemplo, un tomo especial para los fallecidos en el cual se especificaba el nombre completo de la persona fallecida, el lugar de ocurrencia de la defunción y si tenía un testamento o no que declarar. Recordemos que lo que hoy conocemos como Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, anteriormente, bajo la administración colonial de la Iglesia Católica y de la Corona Española, fue denominado como provincia de Venezuela. Como producto directo de esa decisión de la creación de los libros parroquiales en el Concilio de Trento, tenemos vestigios del primer registro parroquial, primer registro del estado civil de las personas, o bueno, en ese tiempo no se denominaría personas, sino como súbditos o fieles. Fue en el año de 1577, por lo cual se van a instaurar un libro de nacidos, un libro de difuntos y un libro de desposados. Ahora bien, vamos a traer a colación un hito bastante importante que tiene que ver con la creación de la primera parroquia en Venezuela. Y no fue otra que la parroquia catedral ubicada en la provincia de Caracas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Pues porque en lo sucesivo
La administración o la unidad político-territorial primaria, que aún persiste y sigue siendo la parroquia, fue originada precisamente por la instauración de los templos parroquiales. Es decir, el templo católico va a dar origen a la parroquia. Y por ende, en esa parroquia debía existir un libro de nacidos, un libro de difuntos y un libro de desposados. Eso va a iniciar con la parroquia catedral formalmente. Luego van a existir otras parroquias. En esas parroquias se va, en lo sucesivo, a crear una división aún más marcada en la administración de lo que tiene que ver con libros de nacidos, difuntos y desposados. Para cada uno de ellos debía existir a su vez un libro para blancos y un libro para mestizos. Es decir, esta decisión de la Iglesia Católica trajo como consecuencia más segregación, más desigualdad y más dominación. Recordemos que la Iglesia Católica hace esto, pues en ese momento hay marcadas diferencias en los grupos sociales existentes en la época colonial. Hablamos de los blancos de orilla, los blancos peninsulares, hablamos también de los pardos, etcétera, etcétera. Ahora bien, si sabemos de cuándo data el primer vestigio del registro civil de los habitantes de las provincias de Venezuela, vale la pena inquirir lo siguiente: ¿cuándo se llevó a cabo la primera elección? Entonces, debemos circunscribirnos al 2 de noviembre de 1810, fecha en la cual se eligió el cuerpo conservador de los derechos de Fernando VII. Este cuerpo de diputados sería el que firmaría nada más y nada menos que el acta de nuestra independencia en fecha 5 de julio de 1811. ¿Por qué traemos a colación este hito en particular? Pues porque la primera fuente de información para la realización de dicho evento electoral no fue otra que la del registro civil disponible para la época, el cual se encontraba bajo administración y dominio de la Iglesia Católica. Es decir, nos encontramos en presencia de la elaboración de un registro el cual estuvo vinculado al ejercicio de los derechos políticos por primera vez en nuestro país, y tiene la connotación de ser la primera nómina de electores que llevó el nombre de registro civil, por lo cual la importancia que reviste este hecho que mencionamos y traemos a colación. Posteriormente, en el año de 1821, encontramos un cambio determinante en el registro civil y cómo se venía llevando al respecto. Hablamos de la unificación del registro de personas. Nótese que decimos personas y no súbditos o fieles, como anteriormente lo detallamos. Y es precisamente porque, contextualizando la temporalidad en la que nos encontramos, es en este preciso momento Venezuela estaba bajo administración de lo que conocimos como Colombia la Grande o la Gran Colombia, y esta era la denominación de registro de personas. Recordemos que estábamos en pleno fragor de la independencia o plena lucha independentista. Entonces, a partir de este año de 1821, en lo relativo al registro civil, culmina la práctica discriminatoria de apuntar las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción en libros separados según el grupo social. Recordemos, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, que existía un registro en el libro de nacimiento, un registro para mestizos y un registro para blancos. Lo propio ocurría
con el libro de matrimonio y el libro de defunción. Esta unificación matizó o atenuó las grandes diferencias entre grupos sociales y la grave discriminación que ocurría en ese tiempo. Esto fue un cambio importante en lo relativo a la accesibilidad del servicio de las personas que requerían registrar nacimientos, matrimonios o defunciones según fuera el caso. Continuamos para el año 1862. Se realiza o se promulga la codificación, el Código Civil, el primer Código Civil venezolano. El mismo se encargó de preservar la competencia eclesiástica en la materia, es decir, regía la Iglesia Católica aún lo relativo a la administración del registro civil, toda vez que le asignaba al clero lo relativo al registro y celebración de matrimonios. También en lo relativo al nacimiento y la defunción. Pero ¿por qué hacemos énfasis en el tema del matrimonio? Por lo que viene a continuación. En 1867 se hizo una reforma al Código de 1862 y este estableció algo en particular, dos aspectos bien importantes. El primero tiene que ver con la obligatoriedad del registro para los no católicos, es decir, nos detenemos acá en este punto. Podía, desde ese momento en adelante, el no creyente, el que no era fiel a la fe católica, el que fuera excomulgado, registrar lo relativo a nacimiento y defunciones. Sin embargo, como dijimos, el tema del matrimonio fue guardado celosamente por la Iglesia Católica por representar un sacramento el cual era celebrado entre un hombre y una mujer ante los ojos de Dios. Es decir, ya era un tema dogmático, un tema religioso, atado al tema religioso, por lo cual debías obligatoriamente pertenecer a la fe católica para acceder a ese derecho del matrimonio. Si no, no podías hacerlo. Y eso fue un punto de honor de la Iglesia que prevaleció por mucho tiempo. El otro punto a comentar de relativa importancia es lo que tiene que ver con el registro por duplicado. Es a partir de este código de 1867 el cual instaura la necesidad de hacer los registros por duplicado. Es decir, un libro que era copia fiel del original, siendo ambos originales, pero se hacía a efectos de resguardar el registro del nacimiento, del matrimonio o la defunción, según fuera el caso. Similar a lo que conocemos hoy en día, y es el primer antecedente de lo que conocemos hoy en día de la duplicidad del registro. Es decir, la duplicidad no de actas, sino del resguardo de la información, que es lo correcto que debemos decir. Luego de la Guerra Federal, luego de 1863, entra a escena la recomposición de nuestro Estado venezolano. Un Estado con serias debilidades, un Estado con una población diezmada, con un analfabetismo bastante marcado y una dispersión de la población debido a los grandes conflictos. Y entonces esta débil administración del Estado de alguna u otra forma trató, dentro del guzmancismo, dentro del gobierno de Antonio Guzmán Blanco, de reimpulsar o de recomponer ese Estado que había sido deteriorado o que había sido objeto de deterioro por parte de tantos conflictos por los cuales pasó Venezuela.
Entonces, Antonio Guzmán Blanco toma de la Revolución Francesa las ideas tendientes a secularizar el Estado, creación de un Estado laico, sin asociación religiosa, y toma el Código Napoleónico, que es adoptado casi íntegramente. El primer antecedente lo tenemos en los códigos civiles anteriores. Sin embargo, él toma casi que íntegramente el Código Napoleónico dentro también de la administración de su gobierno, y llegamos a este contexto, el cual algunos autores han denominado como el afrancesamiento de la sociedad venezolana, por la gran influencia que tuvo la Revolución Francesa y el contexto de ese país para con el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Entonces, es el 1 de enero de 1873 cuando se promulga la Ley Especial de Registro Civil. Este decreto va a complementar la instauración de un nuevo Código Civil el 20 de febrero de 1873. Ahora, ¿qué contenían esta ley especial y este Código Civil novedoso? Pues que corresponde al Estado la total y absoluta competencia a la hora de apuntar los nacimientos, defunciones y ahora los matrimonios de carácter civil. Como vemos, la contundente influencia de las ideas de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre caló en esta nueva concepción de Estado. Nos encontramos dentro de la pugnacidad existente entre el Estado y la Iglesia Católica, y prosiguiendo con esta explicación un poco más a fondo, vamos a repasar, como lo dijimos anteriormente, la constitución de esta lucha de acuerdo a cada uno de los factores intervinientes. Por un lado, tenemos al Estado, un nuevo Estado secular, producto de las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del Código Napoleónico. Todas estas influencias europeas de la Ilustración, del Iluminismo, corrientes filosóficas, del espíritu de las leyes de Montesquieu, de la división de poderes de Rousseau, nueva concepción del Estado, de la distribución entre poderes, de la división de poderes del poder ejecutivo, legislativo y judicial, tal y como lo conocemos hoy en día. Toda esta administración, esta nueva concepción del Estado, va a calar de forma bastante importante e impactante dentro de lo que hasta ese momento era un Estado incipiente, débil, con características bastante deprimidas, por decirlo de alguna forma. Un Estado deprimido, precisamente, producto de una lucha interna, como lo fue la Guerra Federal. Ahora bien, estamos en presencia de un Estado con una frágil administración pública, con una población diezmada, con un analfabetismo incipiente y creciente, con poca experticia por parte de los funcionarios públicos en las actividades del Estado y con respecto a los fines de ese Estado, y una dispersión marcada de la población a raíz de los conflictos armados que existían. Por otra parte, estamos en presencia de una Iglesia Católica todavía muy fuerte, con
constitucionalidad incuestionable y un poder incuestionable, por lo tanto. Lo que evidenciamos en este periodo es la alta resistencia del clero, un celo con respecto a los fondos documentales relativos al estado civil de las personas y con respecto a la competencia por los sacramentos de la Iglesia. Entonces, esta caracterización va a dar cuenta que durante el septenio, durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, es donde podemos establecer que se da el primer quiebre o la primera gran transformación de lo que conocemos como registro civil en Venezuela, sin dejar de lado los antecedentes antes mencionados desde la época colonial, pero debemos hacer especial énfasis en esta particularidad, en este contexto histórico, pues es el que va a dar origen al registro civil moderno que conocemos hoy en día. Luego del gobierno de Antonio Guzmán Blanco, una vez finalizado, sigue su curso normal el nuevo registro civil administrado por el Estado, y es en 1896 donde queremos detenernos, pues los libros de las iglesias parroquiales, o los libros que se encontraban en las iglesias, en las parroquias, antes del 1 de enero de 1873, que es cuando inicia la promulgación de la ley especial sobre el registro civil que mencionamos con anterioridad, pasarán a ser resguardados por las oficinas de registro civil del respectivo distrito o departamento. Es decir, pasaron a ser administradas por la primera autoridad o la autoridad civil del momento. Esto trajo como consecuencia una gran resistencia por parte de la Iglesia Católica en entregar esa información, ese registro de esos libros, pues como sabemos esa fuente de información por muchísimos años constituyó una fuente de dominio, de control y hasta de beneficio económico por el pago de tributos de las personas hacia la institución católica. Bien, este conflicto no fue dirimido inmediatamente, ni tampoco podemos verlo como que fue dilucidado y se definió a favor de uno u otro, sino que se mantuvo más bien en un espectro, en una escala de grises, sin ser blanco ni ser negro. Finalmente, ello conllevó al convenimiento de que los libros quedaran en manos de la Iglesia. Esos libros, antes del 1 de enero del 1873, permanecieran en manos de la Iglesia, y si las personas requerían certificar esas actas o acceso a esa data o a esa información de registro, necesitaban entonces que la autoridad civil tuviera el consentimiento por parte de la Iglesia para poder acceder a esa información. Vemos entonces que aún como tal, aún a finales del siglo XIX y por algún tiempo más, la lucha entre la Iglesia y el Estado va a seguir continuando progresivamente hasta que llegó un momento en que es la autoridad civil, la autoridad del Estado, la que va poco a poco a imponerse por sobre la autoridad hasta ese entonces que se creía por antonomasia que ejercía la Iglesia Católica sobre el registro del estado civil de las personas. Entramos entonces al siglo XX venezolano. Comentamos anteriormente
que la pugnacidad entre la Iglesia Católica y el Estado venezolano prevalecería por algún tiempo más. Sin embargo, poco a poco ganaría terreno la administración del Estado por sobre la de la Iglesia Católica. Entonces, debemos detenerlos en otro hito de gran importancia en lo que tiene que ver, lo que guarda relación con el registro civil, y es, o tiene que ver con la promulgación en 1941, durante el gobierno de Isaías Medina Angarita, de la Ley de Censo Electoral y de Elecciones. Esta fue originada debido al alto registro de nacimientos en la época, lo cual constituyó la base para el inicio, hacia 1941, de la expedición de un carnet confiable de identificación. Este carnet confiable de identificación es el cual se denominó y aún se denomina cédula de identidad. Fue Isaías Medina Angarita la primera persona en obtener dicho documento de identificación el 23 de julio de 1941 con el número 1 del serial de su cédula de identidad. Ahora bien, y esto es una reflexión o una aclaratoria que debemos hacer y haremos durante todo el diplomado en registro civil. Creemos conveniente hacerla, sin embargo haremos énfasis en ella en otros módulos, y es lo relativo a la diferenciación entre el tema, lo que tiene que ver con la identidad y la identificación. Hablamos de una cédula de identidad, en realidad es un documento de identificación, solo que se le dio esa denominación por ley y por costumbre, por un tema consuetudinario, se ha ido adaptando culturalmente, escalando culturalmente y legalmente en la forma y en el fondo dentro de nuestra idiosincrasia y dentro de nuestra institucionalidad. Volviendo a la diferenciación a la que hacemos mención, una cosa es la identidad y otra cosa es la identificación. Es la identificación la que va a determinar o a probar que esa identidad es tal. Es decir, para ponerlo en otras palabras, es el registro de nacimientos el cual va a nutrir o a dotar de la información primaria a través de las partidas de nacimiento en aquel entonces, hoy actas de nacimiento, al Estado para dar fe que esa persona que está plasmada en esa información de esa persona que está plasmada en esa acta de nacimiento o partida de nacimiento es tal, es decir, validar esa identidad, por lo cual se expide el documento de identificación. Este documento de identificación es un producto de la fuente primaria de información, que no es otra que el registro civil. Recordemos, como anteriormente dijimos, que la primera fuente de información para el primer proceso electoral ocurrido en Venezuela en 1810 fue precisamente el registro civil. Mutatis mutandi, podemos decir que tanto el tema electoral o el registro electoral o el tema atinente a la identificación es validado solo y solo por el registro del estado civil de las personas, específicamente el de nacimientos.
queríamos hacer esa salvedad y esa reflexión para que sea considerada por todos y todas ustedes. Posteriormente, durante el siglo XX, vamos a conseguirnos con algunos hitos de cierta importancia en lo que tiene que ver con la evolución legal del registro civil. Podemos mencionar brevemente en 1916 también, no lo colocamos en la diapositiva, pero lo mencionamos brevemente. Se dieron algunas reformas al Código Civil del momento para facilitar la celebración de los matrimonios y la filiación legítima. Más adelante, en 1982, se realizó una reforma al Código Civil, la cual dota de igualdad jurídica a los hombres y a las mujeres, es decir, los equipara, y elimina la denominación peyorativa de hijo ilegítimo y natural. Sin embargo, no vamos en esta evolución legal, que es un breve pasaje, un breve viaje, tratando algunos puntos importantes del tema legal, pero no vamos a ahondar en cada uno de estos instrumentos jurídicos, puesto que esto correspondería específicamente al módulo 4 relativo a los aspectos normativos del registro civil. Entonces, vamos solamente a mencionar esto de manera breve. Recordemos que estamos dando cuenta o haciendo un recuento de la evolución histórica de nuestro registro civil, y debemos hacer mención a los instrumentos jurídicos, los cuales también evolucionaron, así como lo hizo también la práctica del servicio registral. Entramos al año de 1999, el cual cronológicamente representa el tercer gran momento del registro civil venezolano, a partir de la Constitución de 1999, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se instaura, a través del artículo 56, la puerta de entrada al derecho de los venezolanos y venezolanas a estar inscritos e inscritas en el registro civil, absolutamente gratuito, y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad. A través del articulado del 293, 292 y 204 respectivamente, vamos a conseguir que se dan una serie de mecanismos armónicos para lograr la conformación y depuración automática de un registro nacional como base fundamental para garantizar la transparencia de dicha institución. Dicha institución no es otra que la nueva institucionalidad dada por mandato constitucional al Poder Electoral, a la rama electoral del Poder Público Nacional, por órgano de la Comisión de Registro Civil Electoral, la cual está facultada para asumir las competencias en materia de registro civil. Es decir, por primera vez, el registro civil en Venezuela es administrado por el Poder Electoral, debido a la importancia, como lo hemos visto y lo veremos a lo largo del diplomado, que es la unicidad intrínseca, necesaria e irrenunciable que tienen el registro civil y el registro electoral como forma única de afianzamiento de la democracia venezolana. Por lo cual, el Poder Electoral ejerce desde ese momento, desde 1999, amplias competencias en materia de registro civil, precisamente por mandato constitucional. Continuando con la evolución legal del registro civil en Venezuela,
Vamos ahora a hacer una breve abstracción de todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos poner en perspectiva lo siguiente. Venimos de un registro civil preconcebido, formado y administrado en su génesis por la Iglesia Católica. ¿Ok? Si bien eso es cierto, posteriormente lo fue también que ese mismo registro civil se transformó y evolucionó y su administración fue concebida y pasada a manos de la autoridad civil. Ahora bien, nos preguntamos, ¿conocemos como autoridad civil al poder civil, a la administración de gobierno civil, debido a que nos convertimos en un Estado laico desde el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, como lo vimos anteriormente? Pero esa autoridad civil terminó siendo algo difuso, algo que era compartido por unos y por otros en diferentes instancias de gobierno y en diferentes esferas de poder también. Unas más fácticas que otras más institucionales, otras con tintes más democráticos que otras con algunos sesgos, otras con tinte de legalidad. ¿Por qué decimos esto? Y caemos en cuenta de lo siguiente. No solo el registro civil venezolano fue evolucionando en manos de las autoridades civiles, llámese alcaldes, sino también lo hicieron en manos de las gobernaciones y también lo hicieron, por supuesto, en manos de instancias como consejos municipales. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, tenemos el caso de gobernaciones que hasta hace muy pocos años, a través de las prefecturas, llevaban registros civiles. Hasta hace muy pocos años veíamos cómo los jefes civiles llevaban la administración de registros civiles y también los consejos municipales. Llegamos a ver consejos municipales que tenían bajo su poder hasta hace muy poco tiempo libros, por ejemplo, de matrimonio, y esto fue así y se llevó a cabo de forma muy difusa y tal vez de forma muy, vamos a decirlo de alguna forma, autónoma, en un sentido bastante amplio de la palabra, instituciones que se tomaron atribuciones las cuales nunca fueron normadas por ley y por lo tanto, en ausencia de norma y de regla de la ley, surge la casuística y surge lo cotidiano, lo consuetudinario, la costumbre, y eso se va convirtiendo en una ley que todos los días, por la práctica cotidiana, vamos adoptando como ley firme, ley elocuente, ley que está escrita, aunque en realidad en la práctica y en la realidad no lo esté, o en la formalidad no lo esté. Entonces, se podrán imaginar que al sol de hoy se han creado nuevas oficinas y unidades de registro civil bajo la administración del Poder Electoral, pero caemos en cuenta que la magnitud es bastante grande. Si son 335 municipios y 23 entidades federales más un distrito capital en la actualidad, se podrán imaginar a lo largo de la historia republicana de Venezuela cómo esos registros civiles fueron administrados por diferentes autoridades dentro del poder del Estado y dentro de las administraciones de ese poder. Caemos en cuenta ahora de lo que es esa responsabilidad compartida.
Como era difusa esa administración del registro civil y no tenía ni un principio ni un fin definido, ni una línea divisoria, entonces entra a escena, ya con nuestra Constitución del 99 promulgada y en pleno efecto, entra a escena la sentencia del 2 de octubre del 2003 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en su sala plena, la cual emite el siguiente fallo. Como establecemos que el registro civil electoral, abro comillas, como registro único en competencia del poder electoral, cierro comillas, y nuevamente me permito abrir comillas, como la primera autoridad civil de un municipio es el alcalde, cierro comillas, abro comillas, debe llevar los registros correspondientes y ya no los prefectos ni jefes civiles, antiguas primeras autoridades de municipios y parroquias, cierro comillas, en calidad de colaboradores del CNE, es ahora como deben trabajar. Es decir, este breve extracto de este fallo nos va a cambiar todo el panorama y va a poner un poco más de orden en lo que tiene que ver la administración de ese registro civil venezolano. Desde ese momento ya entonces ni las gobernaciones a través de las prefecturas ni las jefaturas civiles pueden intervenir, ni los, bueno, más adelante también establece que los consejos municipales tampoco pueden hacerlo. Lo que pasa es que no lo colocamos, no lo explicitamos en la diapositiva, pero solo la autoridad civil, en figura del alcalde, la primera autoridad civil del municipio, puede, bajo la tutela del CNE, del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral, fungir como órgano colaborador, como colaborador en materia de registro civil, siendo el CNE el órgano rector en la materia registral. Esto va a crear un precedente bastante importante y va posteriormente a facultar al CNE para que emita diferentes resoluciones. Vamos a comentar una de las más importantes, que es la de mayo del 2007, que tiene que ver con acelerar el proceso de cesión de las competencias del registro civil de las prefecturas a las alcaldías. Es decir, esas prefecturas que fungían en los estados, en las gobernaciones, tenían esos registros civiles bajo su dominio. El CNE emite esta resolución para acelerar, para facilitar esa transferencia de funciones que venían cumpliendo al poder electoral. Y esta resolución va, junto con todo el precedente que ya hemos venido mencionando desde la Constitución de 1999, va a ir abonando el terreno para la creación de un proyecto de ley de registro civil que se formuló desde el Consejo Nacional Electoral, desde la Comisión de Registro Civil y Electoral, desde la Oficina Nacional de Registro Civil, para ir creando este proyecto legislativo que posteriormente establecería como competencia exclusiva del Poder Electoral el esquema de responsabilidades únicas convergentes en el CNE como un servicio público y esencial a fin de regular de forma ininterrumpida, de forma continua y de forma gratuita ese servicio, y que sea de orden público y obligatorio. Y este proyecto que mencionamos en el 2007 se va a convertir en la Ley Orgánica de Registro Civil en el año 2009, la cual entra en vigencia en 2010, y es como vamos a decirlo de alguna forma, la década desde el año 2000, 1999-2000, hasta el año 2010, se va a convertir en la década de mayor efervescencia en lo que tiene que ver con la evolución del compendio, del contexto jurídico legal, que va a dar cuerpo a una serie de políticas de Estado
tendientes a fortalecer algo que no estaba fortalecido porque simplemente no existía, no estaba normado, no estaba arreglado, y que, como todavía lo es hoy en día, es bastante incipiente, está empezando a tomar forma y y es lo que pensamos nosotros, está cada vez más siendo fortalecido para poder incidir de mejor forma y mejor manera en la vida de las venezolanas y los venezolanos. Comprendemos que el modelo vigente de registro civil, el actual que tenemos vigente, vino a ser tal por una evolución iniciada durante el siglo XVI, estaría en manos de la Iglesia Católica, como hemos venido comentando, pasa a manos luego posteriormente del Estado venezolano durante finales del siglo XIX, con grandes dificultades, hasta el siglo XX siendo bastante difusa esa línea de administración del mismo y bastantes modestos los aportes en la materia civil, los diferentes códigos civiles que existieron. Y tenemos ahora un registro civil que durante los últimos 15 a 18 años ha tenido una incipiente transformación dentro de lo que tiene que ver con su concepción, su establecimiento y sus efectos dentro de la vida de las personas, de los administrados, de los usuarios y las usuarias, de los ciudadanos y las ciudadanas, del pueblo en general, como algo novedoso, que es cambiante, que no es estático y que debe ser, por lo tanto, ambicioso. Debemos ser ambiciosos con un registro civil el cual tiene altas prerrogativas en su propuesta legal, jurídico-legal, y que esa propuesta jurídico-legal debe ser completada por la administración del Estado, como una política de Estado, como lo que es y como está concebido. Por lo cual se ha provisto el Estado venezolano de una transformación de la actividad de ese registro civil, como un cambio de concepción política, social, que extrae el registro civil del campo de lo privado y lo incluye en las materias del derecho público, en el cual el Estado se pone a la vanguardia en la garantía de la prestación del servicio. Entonces, por lo menos en la Ley Orgánica de Registro Civil, vemos al registro civil como un servicio público esencial, como el establecimiento de la gratuidad en el servicio se pone de manifiesto. Hay una ampliación de la cobertura registral, hay un favorecimiento de la accesibilidad al servicio y una promoción de la inmediatez de la inscripción de los diferentes actos y hechos registrables. Esto a modo de profundizar un poco más en lo que tiene que ver con la propuesta que hace nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestra Ley Orgánica de Registro Civil. Queremos ahora, en este momento, esta breve cronología, pasearnos por estos hitos históricos y hacer una síntesis tal vez un poco más específica de aspectos que no abordamos anteriormente, pero que es importante también tenerlos en consideración. No solo los grandes momentos del registro civil son determinantes. Dentro de esos grandes momentos históricos, dentro de esos grandes momentos de esa periodicidad, esa progresión histórica, también existen hitos que van a conformar y que van a consolidar y que van a posibilitar esos grandes momentos históricos. De pequeños momentos se hace la historia, por decirlo de alguna forma, y nos interesa ahondar también en pequeños datos.
no para que la casuística o las fechas vacías se adueñen del análisis, sino más bien para poner en perspectiva y decir que mira, no desde el año 1873 hasta 1999 y en todo ese periodo histórico no pasó absolutamente nada, no, por el contrario. La idea es, y como podemos ver, el objetivo del tema es que investiguemos. Siempre vamos a circunscribirnos en que el objetivo de este tema en particular es investigar. Esa es la propuesta que hace la, la malla curricular. Y la idea es incentivarnos a nosotros como funcionarios de registro civil o funcionarios adscritos al poder electoral o como usuarios y usuarias de una plataforma, de un contenido que nos permita satisfacer dudas, satisfacer inquietudes académicas, históricas, también institucionales, y que nos permitan colocarnos en contexto y ver que esta evolución del registro civil es bastante rica, tiene bastante información y que lo que nos falta simplemente es involucrarnos más con este tipo de temas que son fascinantes, porque de esta forma podemos ver de dónde venimos, hacia dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Por eso es que la creación de políticas de Estado vienen siendo una larga historia de decisiones, de voluntades políticas, de voluntades de Estado, voluntades legislativas, que han comulgado en lo que es la estructura de nuestro Estado para hacer congruencia de lo que es en este caso la necesidad de darnos un registro civil que no está exento de críticas, que es perfectible en el tiempo, como todo es perfectible en la vida, y es precisamente todas estas decisiones que vemos en esta diapositiva, algunas de ellas, no son todos los hitos históricos que podemos encontrar. La idea es precisamente que nos interesemos en hacer investigaciones. Yo siempre, en este caso, al que pueda y quiera ir a fuente primaria, bienvenido sea. Por lo menos es muy interesante y los invito, si pueden hacerlo en el estado donde se encuentren, en la entidad federal donde se encuentren, si pueden y si les agrada. Hay gente que no les gusta, pero también hay otra fuente documental primaria que es interesante abordar. Y si es de su interés, siempre, si les agrada el tema histórico, ir a la fuente primaria. Es decir, por ejemplo, la fuente primaria es la hemeroteca. La hemerografía al respecto nos da cuenta de la fotografía de ese momento. Y esta pequeña cronología que tenemos aquí dispuesta, son pequeñas fotografías de esa vida registral republicana que nos hemos dado los venezolanos a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos que partimos del registro parroquial, como lo concebimos anteriormente, el registro parroquial eclesiástico, y bueno, tenemos que en el 31 de enero de 1825, el libertador Simón Bolívar crea una comisión para formular un proyecto de código civil y criminal. Entonces vemos cómo hay un breve antecedente antes de la promulgación del Código Civil de 1862, mucho antes que se promulgara, pero ya habían intentos, ya habían voluntades políticas, legislativas para ir con respecto a ese fin, con miras a ese fin. Luego en 1826 hay una ley que incorpora la hacienda pública para las anotaciones de hipotecas y se visualiza el interés de constituir un registro del Estado civil. Posteriormente, en 1835 se reglamenta y organiza el registro público civil, se discriminan protocolos por áreas y se crea la figura de registrador principal y subalterno. En 1836
se deroga la ley del 22 de mayo de 1826 y se crean las oficinas de registro público en cada capital de provincia y oficinas subalternas en cada parroquia. Vemos cómo aunque la débil administración del Estado que encontrábamos en ese momento, sumido en guerra, sumido en graves situaciones de confrontación contra el Imperio Español y en un estado bastante difícil de amplitud o de consecución de una vida republicana, vemos cómo luchando y bregando se van haciendo pequeños logros institucionales. Luego en 1862, como veníamos diciendo, el 28 de octubre, se instaura el Código Civil inspirado en el Código chileno del maestro Andrés Bello, fundamentado en el Código Napoleónico. Como dijimos, la influencia tardía, por decirlo de alguna forma, de la Ilustración, del Iluminismo, de la Revolución Francesa, indudablemente no podía faltar esa influencia europea, francesa, dentro de la legislación venezolana. Indefectiblemente fue adoptada, pues la influencia fue bastante fuerte para los decisores de la época. En 1863 se establece como función del registro público lo relativo al estado civil de las personas. Poco a poco ya se va constituyendo breves vestigios, destellos tímidos de una posible asunción de un estado laico, y poco a poco se va dando esa pugnacidad que va a estallar en el 1873. En el 1867 entra en vigencia el nuevo Código Civil reformado, creado por la Comisión Revisora de la Legislación Nacional, decretada por el general Juan Crisóstomo Falcón. Y en 1873 se da el gran cisma que comentamos a principios de esta presentación. El presidente provisional de la República, Antonio Guzmán Blanco, decreta la creación de un registro del Estado Civil, el cual es incluido y regulado por el Código Civil, que entró en vigencia el 27 de abril de 1873, derogándose el del 28 de octubre de 1867. Tenemos esta cronología del siglo XIX, de prácticamente casi todo el siglo XIX, con algunos hitos que no mencionamos anteriormente, pero que queríamos también traer a colación, puesto que van a alimentar esa visión general del registro civil. Luego, en 1876, otro hito dentro del siglo XIX, el 13 de junio de ese año, se instaura o se promulga la ley que busca regular la organización de las oficinas de registro, suprimiéndose los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones del registro público. Luego, en 1880, 86, 1904, 1916, 1922 y 1982, sintetizamos en este hito la diferente evolución de las reformas de los códigos civiles, del Código Civil. Se hace una reforma sucesiva de los mismos. Por ejemplo, en 1916 habíamos mencionado anteriormente que se facilita la celebración de los matrimonios y la filiación legítima. Y en el 82 recordamos que se iguala la figura jurídica entre hombre y mujer y se elimina la denominación de legítimo y natural, de hijo legítimo y natural. Entramos a 1999, se promulga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego, en el 2003, la sentencia de la cual hicimos mención del Tribunal Supremo de Justicia. En el 2007 también vamos a tomar en consideración la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, puesto que desarrolla los derechos y obligaciones de niños y niñas y adolescentes. Esto, junto con
con la resolución 070516-671 de mayo de ese año, la cual culmina como tal o dictamina la culminación del proceso de transferencia de registro civil por parte de las prefecturas al Poder Electoral. Y en 2009 se promulga la Ley Orgánica de Registro Civil, instrumento jurídico primario y especializado en lo que al estado civil de las personas se refiere. Esta diapositiva nos va a poner en perspectiva general de lo que es ese devenir del registro civil venezolano. Para ya ir culminando con el tema en cuestión, como mencionamos, la diapositiva anterior no puede estar completa o va a posibilitar el análisis a grosso modo de los tres grandes momentos del registro civil. Y cerramos con esto porque queremos contextualizar que antes de 1873, tradicionalmente la Iglesia Católica desde la colonia llevaba el registro de nacidos, desposados y difuntos, como vimos anteriormente. Luego, en 1873, se crea un Estado laico, se instituye un Estado laico, y este corresponde a la competencia total y absoluta del registro civil. Seculariza la elaboración de normas de nacimiento y de funciones, y también de matrimonio, con una gran resistencia por parte de la Iglesia, como lo recalcamos durante toda la presentación. Y en 2009 tenemos la promulgación de la Ley Orgánica de Registro Civil, la cual entra en vigencia formal en el año 2010. Se promulga la Ley Orgánica de Registro Civil, la cual se convierte en el instrumento jurídico primario del área, inédito, novedoso, y el cual es, por decirlo de alguna forma, el instrumento legal que viene a desarrollar la materia civil en nuestro país. Y hacemos mención al término secularizar, puesto que conviene decir que hace desaparecer signos, valores o comportamientos que se consideran propios o identificativos de una confesión religiosa. Esto es para poner en orden y para poner de manifiesto lo que significa ese término en particular, y que es una palabra clave al hacer el análisis de nuestro registro civil, y cómo ese hito de 1873 es clave para hacer un análisis histórico propio y detallado de la materia civil. Compañeras y compañeros, a fin de culminar con el presente tema, es necesario decir que hoy en día el registro civil se materializa por medio de la igualdad ante la ley y el derecho pleno de todas y todos a ejercer los derechos consagrados por nuestro actual orden constitucional, de manera tal que sea posible conquistar los derechos de la sociedad venezolana en su continuo e indetenible proceso de democratización, inclusión y participación. Es necesario decir esto porque este proceso de democratización, inclusión y participación va a ser tal siempre y cuando tengamos claro la visión del Estado y los fines de ese Estado. No son los mismos fines del Estado actual en la concepción del registro civil dentro del mismo, de su estructura y de su composición jurídico-legal, que la composición del mismo durante el siglo XVI o durante el siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Son contextos históricos totalmente distintos que se caracterizaron por un dominio del registro civil por parte de instituciones cuyo propósito era otro. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica era beneficiarse por medio de tributos. No era un servicio amplio, servicio discriminatorio. Luego se seculariza el registro civil y el Estado venezolano.
aún prevaleciendo grandes diferencias en lo que tiene que ver al acceso, a, a la gratuidad del servicio, y poco a poco se va transformando, se va cambiando esa visión, se van, se van cambiando pequeños elementos que más adelante hacen que el registro civil sea lo que es hoy en día, constituido como un proyecto de amplio espectro, de amplio alcance, bastante ambicioso en su constitución, en su planificación, en lo que tiene que ver con sus planes programáticos y en su disposición de hacer posible esa democratización, esa inclusión y esa participación. No me queda más que decirles que quisiéramos que investigaran, que si es de su gusto, más allá de las fuentes bibliográficas que les estamos recomendando, que son bastante específicas, quisiéramos que nutran eh, su conocimiento, su experiencia personal, y que todo lo que puedan aprovechar en términos de conocimiento, de datos históricos, nutra ese análisis de toda esa progresión histórica que hemos abordado, para que puedan tener la perspectiva justa y necesaria de lo que es el registro civil, que a veces damos por sentado, pero que en muchas oportunidades no sabemos de dónde viene, de dónde vino, cuál fue su transformación y qué significó para la vida de los venezolanos y de las venezolanas. Muchas gracias.